Sátiros, guardianes de la naturaleza o figuras de oscuridad y deseo. Los sátiros, esos seres mitad hombre y mitad bestia de la mitología griega, han sido venerados como símbolos de la vitalidad y la conexión con la naturaleza. Pero detrás de sus risas y danzas frenéticas se esconde una faceta mucho más oscura y controvertida que pocos se atreven a explorar. ¿Eran realmente espíritus libres que encarnaban el gozo de la vida, o un reflejo inquietante de los instintos más primitivos y sombríos de la humanidad? ¿Aliados o amenaza para las ninfas? Uno de los aspectos más controvertidos de los sátiros es su relación con las ninfas. Mientras algunas historias los presentan como seductores juguetones, otros relatos los descritos como depredadores incansables, cuya lujuria desmedida los llevaba a perseguir y acosar a las ninfas por los bosques. ¿Es esta descripción un simple mito, o refleja una visión más inquietante sobre cómo la cultura griega abordaba las dinámicas de poder y consentimiento en sus relaciones mitológicas? ¿Celebración de la libertad o desenfreno sin límites? Las fiestas dionisíacas, donde los sátiros eran protagonistas, eran un espectáculo de exceso y abandono. Se dice que los mortales que participaban en estas celebraciones a menudo perdían el control de sus sentidos, cayendo en estados de éxtasis donde la línea entre lo humano y lo bestial desaparecía. ¿Eran estas festividades un espacio de liberación espiritual o un ritual peligroso que alentaba a los participantes a entregarse a sus instintos más oscuros? El duelo prohibido, la tragedia de Marches y Apolo. En lo profundo de un bosque donde los árboles parecían susurrar secretos a través del viento, surgió un rumor inquietante. Un sátiro llamado Marches, conocido por su habilidad sobrenatural con la flauta de caña, había osado desafiar a Apolo, el dios de la música y la perfección divina. Pero, ¿qué llevó a esta criatura del bosque, un espíritu libre y salvaje, a retar a un dios? Marches no era un sátiro común. Decían que su música no solo era hermosa, sino mágica. Cada vez que tocaba su flauta, los arroyos cambiaban de curso, las hojas danzaban en el aire, y hasta los animales más tímidos se acercaban para escuchar. Su talento no era innato, había encontrado una flauta abandonada, supuestamente creada por la diosa Atenea, quien la descartó al considerar que su sonido no era digno de los olímpicos. Pero en manos de Marches, aquel instrumento resonaba con una profundidad que desafiaba al mismo cielo. Un día, mientras los ecos de su flauta recorrían el bosque, alcanzaron los oídos de Apolo. El dios, que consideraba la música como su dominio exclusivo, se enfureció al escuchar que un ser mortal, y peor aún, un sátiro, podía igualar su maestría. Apolo cayó de su trono en el Olimpo decidido a restaurar el orden, pero también movido por una pizca de curiosidad. ¿Era posible que Marches pudiera ser su igual? El encuentro ocurrió al amanecer, en un claro donde la niebla se aferraba al suelo como un velo. Marches, rodeado de ninfas y criaturas del bosque, se encontró afinando su flauta cuando Apolo apareció, irradiando una luz dorada que parecía cortar la bruma. «Te he escuchado, sátiro», dijo el dios, con una voz tan melódica como amenazante. «Dicen que tocas como los dioses, pero hoy veremos si tu talento está a la altura de tu arrogancia». Marches, aunque temblaba por dentro, sonriendo. «La música no es un dominio exclusivo, Apolo. Si los bosques y el viento me acompañan, quizás sea yo quien te sorprenda». El desafío fue acordado, ambos tocarían ante un jurado compuesto por musas, ninfas y criaturas del bosque. El ganador sería aquel cuya música capturara los corazones de todos los presentes. Pero había una cláusula, propuesta por Apolo, que Marches recibió sin saber el peligro que implicaba: el perdedor se sometería al castigo del vencedor. La música comenzó. Marches tocó primero, y con cada nota, el bosque cobraba vida. Las hojas vibraban, los arroyos cantaban, y hasta el aire parecía tener un ritmo propio. Las criaturas presentes se dejaron llevar por un éxtasis que borraba todo pensamiento, como si Marches hablara el idioma primigenio del mundo. Entonces, Apolo tomó su lira. Las cuerdas resonaron con una claridad imposible, llenando el espacio con un sonido que no era de este mundo. Las musas lloraron al recordar amores perdidos, las ninfas quedaron paralizadas, entre el éxtasis y el miedo. Ambos músicos parecían iguales en talento, hasta que Apolo, con un destello de malicia, sugirió una prueba final. «Si somos iguales, tocamos al revés nuestras melodías, como si el tiempo mismo se doblara», dijo,
confiando en que su naturaleza divina le daría ventaja. Marches, ingenuo en su confianza, intentó seguir el desafío. Pero la flauta no era un instrumento diseñado para tal proeza. Su música se quebró, las notas se volvieron torpes, y el hechizo que mantenía al bosque embelesado se desmoronó. La sonrisa de Apolo se transformó en algo oscuro. Sin misericordia, declaró su victoria y recordó la cláusula. El castigo fue brutal, Marches fue atado a un árbol, y el dios lo desolló vivo, dejando que su sangre se mezclara con la tierra del bosque. Pero el mito no termina ahí. Se dice que donde cayó la sangre de Marches, brotó un río que lleva su nombre hasta hoy. Las criaturas del bosque lloraron su pérdida, y su música, aunque silenciada, permaneció en el susurro del viento y el murmullo de los ríos. Y Apolo, a pesar de su victoria, quedó marcado. Algunos dicen que desde entonces, sus melodías siempre tuvieron un toque de melancolía, como si el espíritu indomable de Marches hubiera dejado una grieta en su perfección divina. ¿Fue Marches un mártir de la creatividad o víctima de su propia osadía? ¿Y Apolo, un dios justo o un tirano disfrazado de artista? La respuesta permanece tan oculta como los secretos que el viento lleva consigo por los bosques. ¿Espíritus libres o instrumentos de los dioses? Aunque Dioniso amaba y protegía a los sátiros, otros dioses no dudaban en utilizarlos para sus propios fines. Zeus, por ejemplo, los empleaba como espías y mensajeros en sus intrigas, mientras que Afrodita los manipulaba con su encanto para cumplir sus deseos. ¿Eran los sátiros realmente libres, o meras piezas en el tablero de los olímpicos, condenados a una existencia de servidumbre disfrazada de libertad? Sátiros y su relación con los humanos. En algunos relatos, los sátiros son retratados como mentores y guardianes de los mortales, enseñándoles sobre la música, la agricultura y las hierbas medicinales. Sin embargo, en otros, se los presenta como criaturas caóticas que disfrutaban confundiendo a los viajeros, llevando a algunos a su perdición. ¿Eran guías benevolentes o entidades que disfrutaban de la desgracia humana como parte de su naturaleza? El nacimiento de lo salvaje. Según las leyendas, los primeros sátiros nacieron de la unión prohibida entre el dios Pan y la ninfa Eco. Pan, con su flauta hipnótica, sedujo a Eco con melodías que parecían resonar en el alma misma. De esta unión surgieron seres que encarnaban la dualidad perfecta, la voz melodiosa de su madre y la fuerza indómita de su padre. Se decía que al escuchar su música, incluso los árboles susurraban secretos y las rocas lloraban. Aliados de los dioses y protectores del bosque. Dioniso, dios del vino y el éxtasis, los acogió como sus compañeros inseparables. En las celebraciones dionisíacas, los sátiros lideraban las danzas frenéticas alrededor de hogueras eternas, sus risas burlonas llenando el aire. Pero tras la alegría, se esconde un poder inquietante. Sus ojos, brillantes como brasas, parecían ver más allá del velo de lo mundano. Algunos decían que bajo los efectos del vino, podían profetizar, pero sus palabras siempre eran acertijos, ocultando verdades dolorosas o peligrosas. Los secretos oscuros de su naturaleza. A pesar de su alegría desbordante, los sátiros no eran completamente benevolentes. Se contaba que perseguían a las ninfas por los bosques, sus pasos resonando como un eco de los latidos de la tierra misma. Algunas ninfas los esquivaban con gracia, mientras que otras caían rendidas ante su energía vital y desbordante. Estas uniones a menudo traían consigo híbridos que heredaban tanto la pasión de los sátiros como la delicadeza de las ninfas. Entre ellos, destacaba Príapo, hijo de Dioniso y Afrodita, cuya lujuria insaciable lo convirtió en un símbolo de fertilidad. Las ninfas susurraban su nombre con temor, mientras los campesinos le erigían estatuas para proteger sus cosechas. ¿Era Príapo un bendito protector o una amenaza disfrazada de salvador? El crepúsculo de los sátiros. A medida que la humanidad avanzaba, los bosques comenzaron a desvanecerse, y con ellos, los ecos de los sátiros. Su risa contagiosa y su música encantadora se silenciaron ante el avance de las ciudades y los templos de piedra. Pero los antiguos griegos susurraban que los sátiros no desaparecieron por completo, simplemente se ocultaron. Algunos dicen que todavía habitan los rincones más profundos y oscuros de los bosques, aquellos lugares donde el hombre rara vez se aventura. Allí, en la penumbra, se reúnen bajo la luz de la luna,
bailando y tocando sus flautas en honor a un mundo que está perdiendo su conexión con la naturaleza. Otros creen que los sátiros nunca fueron reales, sino manifestaciones de la parte más salvaje y primitiva del ser humano, un recordatorio de nuestra relación olvidada con el mundo natural. Sin embargo, los mitos también cuentan que los sátiros guardan un último gran secreto, uno que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Según las leyendas, ellos poseen el conocimiento ancestral de la creación y los misterios más profundos de la naturaleza, secretos que han jurado proteger de quienes buscan explotarlos. ¿Podrían estos guardianes aún estar observando, esperando el momento en que la humanidad esté lista para escuchar sus verdades? Pero ahora la pregunta es para ti, explorador de misterios, ¿y si los sátiros nunca se fueron realmente? ¿Y si aún están aquí, esperando a que alguien digno descifre las pistas que dejaron en los bosques, las montañas y los ríos? Si te apasionan los enigmas de la antigüedad y los secretos que aún acechan en las sombras de la historia, suscríbete ahora a Clave Oculta y únete a nuestra comunidad. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los sátiros son solo un mito, o podrían estar más cerca de lo que imaginamos? Tu curiosidad alimenta este viaje hacia lo desconocido,